Hola, soy Fermín Sánchez, soy veterinario, trabajo en la Denominación de Origen Protegida de Guijuelo como responsable de ganaderías. También soy cortador de jamón de esta entidad desde hace 15 años. Por ello os quiero informar brevemente, dar 4 nociones de cómo podemos cortar este jamón, esta joya de la gastronomía, para sacarle todo el rendimiento posible y además disfrutar de ello. Cuando comenzamos a cortar un jamón nos preguntamos, ¿por dónde empiezo? ¿Por la parte ancha o por la parte estrecha? La parte más ancha, la que tenemos cuando está la pezuña hacia arriba, se llama maza. Es la parte más jugosa, la que tiene más fibra entreverada, la que tiene más infiltración. Es más jugosa y más vistosa también. La parte que está por debajo es la babilla, una parte un poquito más dura pero con un sabor muy agradable. Debajo del hueso coxal tenemos la cadera o punta, una parte muy intensa de sabor. En el otro extremo tenemos el codillo, es la parte que está protegida por el cuero. Es una parte muy fibrosa, pero que tiene el sabor más intenso y más puro porque apenas entra la sal en esta parte del jamón. Si el consumo del jamón va a ser lento, es decir, vamos a tardar varios días o incluso semanas en consumirlo en su totalidad, deberíamos empezar por la babilla, por la parte de abajo, con la pezuña hacia abajo, porque es la parte más reseca y es la que primero deberíamos consumir. Si el consumo va a ser rápido, podemos empezar por la maza. Ahora bien, aunque el consumo sea lento, podremos empezarlo siempre por la maza, teniendo la precaución después de proteger la zona de corte para que el jamón no se reseque. Antes de empezar a limpiar el jamón, os voy a explicar brevemente cómo deben ser los cuchillos. El cuchillo jamonero, el típico, muy flexible, con hoja finita y que corte mucho. Solo se utiliza para extraer loncha del jamón. Este de hoja más ancha se utiliza para quitar la parte más dura del jamón, esta de la cara, y para el tocino. Este, que es un poquito más fino, también son de hoja rígida, se utiliza para el cuero, para la corteza esta fuerte de aquí. El cuchillo pequeñito, la puntilla, que también se suele llamar, se utiliza para rodear el hueso, para que luego podamos extraer las lonchas con facilidad. Todos ellos se afilan con el acero durante el corte. Vamos a realizar una limpieza parcial del jamón, empezando por la maza, ¿de acuerdo? Para ello vamos a hacer un corte profundo, 2 dedos por detrás del corvejón, nuestro talón de Aquiles, más o menos a esta altura, un poquito oblicuo, ¿de acuerdo? Veréis que esta parte está muy dura, por ello se requieren los cuchillos afilados. ¿Por qué hacemos este corte? Para evitar lo que suele aparecer en muchos restaurantes y demás, que nos aparece aquí una curva, una especie de cuna, porque la gente encuentra aquí cuero y aquí hueso y se limita a cortar entre medias. Para ello es fundamental hacer esta limpieza del cuero y luego también rodear el hueso para cortar. Voy a limpiar a partir de la línea media del jamón, que es la vertical cuando el jamón está colgado. Será también nuestra referencia a la hora de establecer el plano de corte. Cuando nos acerquemos al hueso, siempre con el cuchillo pequeño, con la puntilla. Hay que dejar también bien limpio el hueso coxal porque lo vamos a utilizar para protegernos la mano de posibles cortes, y para no transferir restos de manteca a la loncha lo vamos a dejar bien limpio. Retiramos todas las partes que sean amarillentas porque van a aportar sabores rancios que no nos interesan en la loncha. Así dejaremos, por supuesto, el tocino cuando esté blanco o rosado, que sí que va a aportar sabores muy agradables. El jamón ibérico tiene por naturaleza mucha cantidad de tocino, pero es que es necesario para que lo que esté dentro se conserve perfectamente. Y ya tendríamos el jamón listo para empezar a cortar. Vamos a empezar a cortar intentando llevar el corte paralelo a la línea media del jamón que hemos marcado previamente, ¿de acuerdo? Tendremos que empezar a cortar por la parte más alta del jamón. Ya empiezan a aparecer aquí las fibras musculares infiltradas con la grasa característica de un buen jamón de bellota. Nuestros jamones se caracterizan por tener la suerte de curarse en un clima privilegiado, con inviernos muy largos y fríos y veranos cortos y calurosos, lo que nos permite darles un toquecito menos de sal.
Bueno, este sería el primer plato que sale del jamón. Aquí aparece ya el hueso coxal, el hueso de la cadera. Para que cuando vayamos cortando se desprendan las lonchas con facilidad, lo que vamos a hacer es marcarlo. Marcamos y desprendemos las fibras musculares del hueso. Es marcar de forma milimétrica, muy poquito a poco. Y cuando hagamos la loncha, se desprende sola. Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es seguir extrayendo lonchas, dejar el corte recto, como veis, totalmente recto, paralelo a la línea media que hemos marcado previamente, procurando no dejar escalones, cortando desde el cuero hasta el final siempre, para no hacer nunca la curva. Fundamental disfrutar de los aromas que me están viniendo ahora mismo. Para conservar el jamón no hay nada mejor que con el propio jamón. Entonces extraeremos de la parte del tocino lonchas muy finas que van a quedar perfectamente adheridas a la superficie del corte, como si hicieran el vacío, porque las lonchas grandes que hemos obtenido cuando hemos estado limpiando el jamón pueden dejar huecos, entra el aire y al final se acaba resecando o se acaba enmoheciendo. Por lo tanto, lo mejor son lonchas muy finas. Bueno, pues ya hemos acabado la maza. Aquí aparecen diversos huesos de anatomía del jamón, aquí el peroné, aquí el fémur. Vemos toda la longitud del fémur, hasta que no veamos todo el hueso entero no podemos parar de cortar, respetando siempre la rectitud del corte. Y ahora vamos a dar la vuelta al jamón, ya que por aquí no podemos extraer ninguna loncha más. Aquí hay un hueso que es nuestra rodilla, la rótula, vamos a marcarla. Las primeras lonchas las cortaremos hacia arriba y las siguientes hacia abajo. Bueno, estamos finalizando el corte del jamón. Pegadas al hueso, adheridas, que no nos sirven ya para sacar lonchas, las vamos a retirar y las dejamos aquí para hacer luego taquitos, que bien se pueden consumir a la vez que el jamón en crudo, o también sirven para hacer deliciosas recetas. Vamos a extraer la última parte del codillo retirando antes el hueso. Si retiramos el peroné, este pequeño hueso que tenemos aquí, extraemos el peroné y podemos sacar lonchas de la última parte del codillo con más facilidad. Vamos a extraer las últimas lonchas que nos quedan del codillo. Me quedan 2 o 3 lonchas nada más. Todas las partes que van quedando pegadas al hueso las vamos a limpiar. Tenemos que dejar el hueso bien limpio, ¿eh? Aquí no se desperdicia nada. Con esta imagen podemos dar por finalizado este tutorial.